Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Cada quien su historia, donde las historias reales tienen voz. En este episodio lo voy a hacer un poco diferente, ya que como podéis comprobar no estoy en directo, porque voy a hablar sobre algo de mí, sobre un tema, sobre uno de mis trastornos, y no es nada fácil para mí. Pero creo y siento que si lo cuento puedo ayudar a muchísimas mamis, papis que padezcan o hayan padecido, que les haya pasado algo parecido, pues para que vean que es mucho más común de lo que pensamos. Y bueno, voy por ello. Estoy un poco nerviosa porque ya os comento que es un tema que no es nada fácil para mí, y solo de pensarlo pues se me activa todo el cuerpo, me están sudando las manos, estoy nerviosa, la boca seca. Me he pensado mucho en grabar este episodio sobre este tema, pero sé que tengo que hacerlo y que estoy en el buen camino. Y ya que he aprendido que de lo que voy a hablar, pues eso es más común de lo que creo yo o de lo que la gente pueda pensar, porque ya os digo, no, para mí, al menos para mí, no es nada fácil. Y bueno, pues yo voy a hablaros sobre la fobia de impulsividad, cómo me vino el trastorno cuándo empezó y todo eso. Y para ello necesito echar años atrás, cuando tenía a mi bebé, Ethan, cuando era bebé, más ni menos tenía él, pues, ¿qué voy a contar? 8 meses. 8 meses, pues estaba una noche tan normal, ¿vale? Estábamos con su padre ya durmiendo, y eso que me desperté, me desvelé y fui a la cuna a ver si Ethan, el bebé, pues estaba durmiendo bien y todo eso. En eso que estoy ahí, lo estoy mirando, lo estoy tapando, y esto, verlo ahí tan angelito y todo eso que me vino a la mente, un pensamiento horrible, que a día de hoy me sigue removiendo por dentro. Y el pensamiento fue, pues, ¿qué pasaría si en ese momento, ¿no? Yo le echaba la almohada encima, ¿vale? Solo fue eso. No llevo alerta ni nada. Se me pasó eso por la mente y se me quedó tan grabado ese pensamiento, tan grabado, que me lo creí. Que me creí que yo podía ser capaz de hacer eso que había pensado. Pero bueno, conseguí dormirme normal, a la mañana bien, desperté bien, con mi hijo, con Ethan, bueno, todo bien, pero no me atreví a contarle pues lo que me había pasado al padre de mi hijo, ya que claro, para mí era un pensamiento muy fuerte. Digo, sí, pues yo cuento esto y se van a pensar que estoy loca, que soy capaz de hacerle algo al niño. Pero bueno, durante el día todo súper bien. Esto hablo del día siguiente, de cuando me vino por primera vez este pensamiento. Y nada, muy bien, pude seguir mi día normal, eso fue aislado, tal. Pero de eso que van siendo las 7, 8 de la tarde, y siento que me empiezo a poner nerviosa, ya es hora de acostar al bebé y todo eso, pues como que me volvió a venir el pensamiento, pero no el pensamiento de ¿y si algo esto? No, el pensamiento que me venía era que empecé a sentir un miedo de a ver si esa noche me iba a volver a venir ese pensamiento y yo iba a ser capaz de hacer ese pensamiento. Pues nada, así pasó, pasé la noche nerviosa, tal, no me vino el pensamiento ni nada, pero el miedo me paralizaba, me impedía pues hacer mi vida normal.
tan fuerte fue que bueno, que eso fue lo que me causó caer en la depresión posparto. Y en la depresión posparto caí pues, pues por el hecho de que el pensamiento que quedó y se me quedó en la mente de manera obsesiva, no compulsiva, porque no me llevaba a ningún acto, ni mucho menos, simplemente de ahí nació la fobia esta de impulsividad, y bueno, y eso me creó tener una depresión postparto a los 8 meses de nacido, que normalmente la depresión postparto te viene pues al nacer el bebé, pues a mí me vino a los 8 meses. ¿Qué pasa? Que en esa depresión postparto pues se me juntaron pues cosas de la infancia, vividas, bueno, es como que el cuerpo explotó. Pero a mí eso no me importaba, a mí el miedo que yo tenía y era superior a mí, era el que yo pudiera hacerle algo a mi bebé, ¿sabes? Y era tan grande ese miedo que me creía, que temía, o sea, me daba miedo hasta o sea, sentía miedo de mí misma. Era incapaz de quedarme a solas con el bebé por si acaso pasaba algo o lo que sea, que nunca pasó. Ya veis que mi Ethan tiene 18 años, y a medida que fue creciendo, pues esto fue desapareciendo. Pero no me desapareció del todo. Porque en el embarazo de Tiago me volvió. Pero muchísimo más fuerte. Y ya no era ese pensamiento. Durante el embarazo de Tiago, pues al mes y medio más o menos ya de estar embarazada, fue un bebé, bueno, ambos han sido deseados, buscados. Tiago sobre todo también ha sido muy buscado era un deseo de los abuelos, de darle un hijo a Nico, yo de volver a ser madre después de 11 años, porque en aquel momento que fui madre otra vez tenía 11 años y no entendía el por qué. Yo me sentía, como os voy a contar ahora, que pasé el embarazo de Tiago con este tema. Pues nada, pues eso, al mes y medio más o menos, pues los pensamientos volvieron en pensar en ¿y si voy a hacerle daño? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si no sé qué? ¿Vale? Y me generó lo mismo, tanto miedo, que ahí fue cuando también se me juntó con las primeras crisis de ansiedad. Anteriormente no había tenido crisis de ansiedad, había tenido crisis de pánico, ¿vale? Del miedo me causaba pánico y me hiperventilaba y todo eso, y eso me causaba un ataque de pánico. Pero durante el embarazo, ahí sí experimenté pues los ataques de ansiedad que después desembocaban en un ataque de pánico. Y día sí, día no, pues estábamos de urgencias, porque estaba en un estado de ansiedad, estaba tan mal, pero fue horrible. Bueno, es que lo pasamos todos fatal, la verdad, fatal. Mi estado era muy triste. Y yo estaba embarazada y yo digo, pero ¿cómo que pienso esto? ¿Y cómo que estoy así cuando es un niño que tal, que esto, lo otro? Bueno, era tan malo mi estado, que claro, como no llegaba todavía a los 3 meses de embarazo, pues claro, mi entorno, ¿vale? Me dijeron, mira, Juani, no queremos verte así, si es total, pues capaz que tienes que tomar una decisión y no sé qué, ya me entendéis, ¿no? Es que no quiero decir esa palabra. Bueno, de interrumpir el embarazo. Es que mira, estoy así porque es que estoy sufriendo ahora mismo solo de recordarlo todo, porque me está removiendo todo. Y claro, yo decía, no, pero ¿cómo? Digo, yo jamás, porque yo la verdad que no soy partidaria de interrumpir un embarazo, ¿vale? Entonces dije, no, para nada, yo no, yo quiero seguir adelante, digo, porque no me lo voy a perdonar y si tal, digo, no. Bueno, al fin, pues, decidí, tanto si lo interrumpía como no, me iban a apoyar, ¿vale? Así que bueno, decidimos seguir adelante con todas las consecuencias. Pero era tan
tan fuerte lo que sentía, 24/7, 24 horas, temblaba, un miedo irracional, unos pensamientos que, y si esto, y si le hago daño a esto, y si no sé qué, y si no sé cuánto, y yo embarazada. Bueno, finalmente pues tuvimos que ir al, médico de cabecera, todo eso, porque claro, ya cuando vas de emergencia ya te visita, ya te atiende un psiquiatra, pues ya, empezar a tener visitas con el psiquiatra durante el embarazo, hasta que, fue mejor ser medicada durante el embarazo, ya que mi estado de ansiedad, es que fue horrible, pues el psiquiatra nos dijo, pues mira, es mejor que en este caso que yo tomé medicación, porque mi estado de ansiedad era peor para el feto, ¿vale?, que la propia medicación. Entonces yo al principio, pues normal, me negué porque yo no quería tomar pastillas, porque yo no quería hacerle daño a mi bebé, a Tiago en este caso, en aquel entonces al feto y tal, y nada. Pero bueno, finalmente accedí, ¿vale? Y empecé a tomar la medicación, pero ¿qué pasa? Que eso también, al estar tomando, me sentía culpable. Y ahora tengo que estar tomando medicación, y por qué esto, y por qué no sé qué. Entonces me culpaba muchísimo de tener esos pensamientos. Me culpaba por tomar la medicación. Luego por tener estos pensamientos que luego por el día digo, pero ¿cómo puedo pensar yo esto? Digo, pero si tengo a Ethan que tiene 11 años y lo pasé y nunca fue... Es que soy incapaz de aplastar una mosca. Es que no lo entendía y a día de hoy lo sigo sin entender. Y no tengo por qué entenderlo. Eso es lo que aprendí, que no tengo por qué entenderlo. ¿Vale? Otros, claro. ¿Y por qué no es fácil para mí contar esto? Porque en aquel momento, cuando me pasó la primera vez con Ethan, pues el miedo, si yo digo esto, me van a quitar al hijo, porque me van a quitar al bebé, porque van a pensar que le voy a hacer daño o lo que fuera. Porque si yo misma temía de mí misma, pues imaginaros qué pensarían los demás. Yo pensaba en aquel momento. Pero por suerte, en el embarazo de Tiago, pues tuve muchísimo apoyo. La verdad que lo conté desde un inicio a mi marido y me apoyó en todo, ¿vale? Pues, y él venía conmigo a las terapias, digamos, íbamos juntos al psiquiatra, todo. Bueno, es que... Y no solo eso, es que le pedí a mi suegra, que la adoro, ¿vale? Y que se lo agradezco de todo corazón, que viniera a vivir mientras estuviera embarazada aquí a casa, para que me echase una mano, pues no sé, como que yo me sentía más segura de si ella estaba, pues yo qué sé, como Ethan tenía 11 años, bueno, en ese momento 10, porque luego 11, pues claro, pues ella podía atenderlo y tal. Y yo miraba a Ethan y me caía los lagrimones. Y claro, Ethan tenía 10 años, 11 años y no era tampoco para que me viera en ese estado. Entonces, pues ella se vino aquí y no solo eso. Luego le pedía que por favor durmiera conmigo y con mi marido. Y recuerdo que nos metíamos los tres en la cama y nos poníamos a ver... Cállate. Y nos poníamos a ver en aquel momento... Te está llamando Nico, que es urgente. La que no se quede disculpa, pero me avisó mi hijo el mayor, bueno, y me entró una llamada y eso, y he tenido que cortar el vídeo. Bueno, pues eso, que veíamos en aquel momento, me acuerdo de las noches, que era lo único que me entretenía, era, ¿cómo era? Got Talent. Veíamos Got Talent, bueno, todos los programas de televisión de Mediaset era lo que me entretenía, y después pasábamos al FDF, al Factory a ver La Casa Vecina, y era con lo único que yo más o menos tal. Y a pesar de estar tomando medicación, de estar esto, pues no dormía, yo temblaba todo el día. Recuerdo eso. Y bueno, nos tumbábamos los tres y nos dormíamos los tres, y así es como yo me sentía más segura. Pero era despertarme, recuerdo que era despertarme y ya empezar con la cabeza, con el cuerpo, temblores, sudores, diarrea, pero nunca dejé de hacer mi día a día. Pero bueno, recuerdo también en una ocasión que fuimos a pasear, ¿vale? Para distraerme y eso.
y por Palma. Y recuerdo, bueno, que nos paramos en el coche y yo quería entrar a una iglesia porque sentía y tenía la necesidad pues de pedir perdón por lo que yo estaba pensando, por lo que me estaba pasando. Así que bueno, fuimos a una iglesia y yo para adentro mía, bueno, para adentro y bueno, que también hablaba como estoy hablando así, pero por lo bajito, con todo el respeto que yo merece, ¿no? Pero para sentir de alguna forma de que me perdonasen y no sé, es que como que necesitaba ser perdonada, pues porque yo sentía que lo que estaba pensando en mi mente, lo que pasaba por mi mente, no estaba bien. Yo sabía que esos pensamientos no era yo, que no... Pero siempre estaba con el y si esto, y si lo otro, y cada consulta con el psiquiatra, cada urgencia que íbamos, pero a ver, me decían, Juan, y yo no estoy nada preocupado. ¿Tú me ves a mí preocupado? Dice, preocupado estaría si tú no vinieras con el y si tú no sufrieras por pensar en lo que me estás comentando. Porque una persona que quiere hacer daño no sufre, lo hace y punto. No sé si me explico. Entonces ya, pero yo cómo puedo esto, que son mis hijos, yo soy incapaz de esto, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, si tú supieras, Juan, y que eso nos pasa a todo el mundo. Digo, no, digo a todo el mundo y tal. Y es verdad. Y yo digo, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Y no sé qué, no sé cuánto. Me dice, porque es una sobreprotección, pues que tienes, que quieres protegerlos tantos a tu hijo, que ya, Ethan, que tenía en aquel momento 10 años, y ahora a tu bebé, que tiene miedo de ti misma, y eso era lo que me pasaba a mí. Pero claro, era una fobia que se le dice fobia de impulsividad, porque es una fobia a hacer algo que no quieres hacer, y es tan mayor tu miedo que se convierte en una fobia. Y eso es que la verdad que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque no he pasado peor momento que ese embarazo o esa primera vez cuando Ethan tenía 8 meses, que fue tan duro. Y en el embarazo me tuvieron que no ingresar 24 horas en la noche, aunque me lo ofrecieron, porque mi estado de nervios, de ansiedad era muy grande, pero me ofrecieron ir al hospital de día. Entonces iba cada día al hospital de día de 9 a 2. Y recuerdo el primer día cuando entré, yo lloraba. Mi marido, la verdad, un pan de Dios, me apoyó todo el tiempo. Venía a todas las consultas y él sabía que era protección y él me decía, pues será que yo no he pensado en, ay, que tiraría por el balcón, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y quién no ha pensado o ha dicho, niño, cállate ya, que si no te doy un tortazo, o te tiraría por el balcón? Todos en algún momento de la vida, de nuestros hijos, en un momento de estrés o lo que sea, hemos podido decir algo de esto, ¿vale? Pero ese pensamiento tal como viene se va. Pero en mi caso, el pensamiento ese viene y se queda, y me lo creo. Y creo que va a pasar. Y entonces de ahí pues quería decir la diferencia. Por eso os digo que es mucho más común de lo que pienso. Bueno, total, que ya me iba por otra rama. Que recuerdo, bueno, cuando iba ahí al hospital de día, el primer día, y que yo, bueno, y según me ha contado mi marido y mi suegra, cuando yo pasé la puerta y quedé allí llorando, que mi marido lloró desconsolado con mi suegra, y entre ellos, pues bueno, porque para ellos es que tampoco era fácil, no fue nada fácil, no sabían cómo ayudarme. Yo tenía en casa a mi psicólogo, Nico fue un apoyo, fue que yo sé que sin él el proceso no hubiera sido igual, me hubiera sido muchísimo más difícil, pero muchísimo más. Pero el encontrar un apoyo en tu marido y que te entienda y bueno, y cada vez que me venía un pensamiento o cada vez que me pasaba esto, él sabía por dónde guiarme, él me abrazaba, porque simplemente necesitamos eso y como que el cuerpo, bueno, la cuestión que yo iba al hospital de día, ¿vale? Echaba ahí unas 5 horas diarias, pero claro, estaba con un grupo, ¿vale? Con diferentes, bueno, enfermedades mentales, trastornos o como le queramos llamar. Y recuerdo que, bueno, teníamos, pues yo qué sé,
una hora, digamos, yo qué sé, pues para hacer manualidades, otro esto. Y empecé a pintar mandalas allí. Que eso luego lo apliqué en casa y durante el embarazo me tiré el día pintando mandalas, una vez terminé, o sea, una vez que ya no iba más al hospital de día. Bueno, la cuestión, eso. Y después había no sé, no eran todos los días, pero que nos sentaban en círculo y cada quien contaba su enfermedad, bueno, su trastorno o lo que sea. Y recuerdo que había una chica que ella pues cuando le pegaba pues ella pues se autolesionaba y era una persona pues que pensaba en suicidios y todo eso, y atentaba contra su propia vida. Y yo pues bueno, de escuchar esto y de escuchar todo lo que los testimonios de los otros pacientes, de todos otros, yo me creía que todo eso me iba a pasar a mí también. O sea, yo estaba entrando en un bucle que bueno, que descubrieron que el ir allí no me estaba haciendo ningún bien, porque hacía que mi bucle y mis pensamientos crecieran aún más, ya pensando que yo iba a atentar contra mí o que yo hoy voy a tirarme, bueno, mil cosas, ¿no? Es que era muy fuerte, muy fuerte. No podía, bueno, quedarme sola, es que lo pasé horrible. Bueno, era muy fuerte, bueno, total. Ya no fui más al hospital de día y luego, bueno, terminé el embarazo, ¿vale? Había meses que los pasaba mejor, meses que los pasaba peor y ahí, pues ahí íbamos. Y después llegó, bueno, el día del parto y yo pensé, bueno, bien, ahora pariré y esto se me quitará y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero no fue así, me duró unos meses más, ya no era tan fuerte, bueno, no es que ya no fuera tan fuerte, lo que pasa es que me pudieron subir, digamos, la medicación, porque pensaba que te daban durante el embarazo lo mínimo, y después, pues, claro, al no estar embarazada, pues claro, ya no amamanté, porque claro, como me medicaba y todo eso, pues ya no le di pecho, ya venía con el pensamiento de darle el biberón y tal. Pero bueno, también durante el embarazo, cuando íbamos a las ecografías, no disfrutaba yo de ver al bebé, sufría, porque lo veía en la pantalla, escuchaba su corazoncito y yo solo me culpaba y lloraba y me culpaba y me culpaba. Y tal. Y a día de hoy, ahora ya no tanto, pero a día de hoy me sigo culpando, porque lo veo a mi lado, en mi bracito, y él se siente tan seguro con mami, y yo también, ¿no? Obviamente, y lo puede estar, claro que sí. Pero yo a veces interiormente pienso, ¿y si tú supieras, hijo, lo que mamá pensó durante el embarazo o lo que tal? O sea, todavía tengo mucho que sanar, pero ya es conmigo misma, en mi seguridad. Ya no es más del trastorno, porque a lo largo de estos años, con terapias, charlas, bueno, y cosas, y los libros del psicólogo conductual Sant Andreu, que en uno de mis videos hablo de él porque me ayudó muchísimo, porque esto es muchísimo trabajo, muchísimos años, muchísimas terapias para llegar a entender lo que te está pasando, pero no hay necesidad de entender, porque yo buscaba pues buscar el porqué, porque los humanos somos así, necesitamos un porqué, del por qué pienso esto, del por qué no es un porqué, es porque en aquel momento te vino ese pensamiento, te generó unos síntomas en tu cuerpo y entonces eso tu cerebro lo automatizó, y eso es lo que me fue pasando durante el embarazo y durante los primeros meses de vida de Tiago. De cada vez fue aminorando, ¿vale? Ese miedo. Bueno, Tiago tiene 7 años, Ethan tiene 18, jamás le puse una mano encima, ni nada por el estilo, ni se las pondría. Nada, son mi motor, yo si algo, yo me voy detrás, o sea, soy incapaz. Pero ese miedo, esa fobia, por eso se llama fobia de impulsividad. Porque claro, cuando tú tienes cualquier otro tipo de fobia conductual, ¿vale? Ya sea de las personas que, bueno, el miedo de la bacteria, todo eso, va y se lavan mucho las manos. Entonces, esos son que te llevan a hacer un acto. Pero lo mío es rumiatorio, porque es mental. Entonces, es aprender. Entonces, llega un momento que aprendí. Aprendí a vivir con esto y sabiendo, porque claro, al principio yo
pues claro, evitaba quedarme a solas con el peque, evitaba quedarme, bueno, a solas, hasta tenía miedo, hasta de si yo le podía hacer algo a mi marido mientras dormía, o sea, mil cosas, mil cosas. Entonces, bueno, fui aprendiendo, entonces, bueno, lo que aprendí en todo este proceso, que no tengo que huir. ¿Huir de quién? De mí misma. Entonces, ahora si me viene ese miedo o lo que sea, y en vez de alejarme, me quedo. Porque sé que no va a pasar nada. Y esa es la manera que yo he encontrado digamos, de hacer frente, ¿no?, al miedo. Por eso digo, cuando hemos hablado en algún directo, lo que sea, hemos hablado de la agorafobia y todo eso, y os animo a que si tenéis miedo a salir a la calle o a lo que sea, lo intentéis. No evitéis el miedo, afrontarlo. Una vez que lo afrontas y una vez que lo aceptas, sobre todo aceptarlo, es como mucho más fácil, el camino es más fácil. Entonces, bueno, la verdad que este tema, ya habéis podido, como habéis podido escuchar, no es un tema fácil, al menos para mí, ya que trata de la vida de mis hijos y de mí. Por eso a día de hoy sigo teniendo crisis de ansiedad, pero ya no por esto, sino ahora cuando tengo una crisis de ansiedad, ¿qué me pasa? Que creo que me van a venir esos pensamientos. Cuando no me vienen esos pensamientos, entonces sufro, me adelanto. Digo, pero ¿cómo me van a...? Y luego no me vienen. Pero yo cuando empezaba, ahora ya no, porque ya la verdad que lo tengo bastante asumido, muy trabajado, que tengo mis bajones, sí, pero ya por otras cosas, ya no es por esto, o sea que esto lo tengo superado. Pero lo que vengo a referir, que eso, que cuando tu cuerpo o tu cerebro automatiza unos síntomas o lo que sea, o lo que me pasaba a mí era eso, tenía un poco de taquicardia, un poco de nerviosismo, una sensación así, digo, bueno, ya me va a venir esto, no sé qué, los pensamientos, no sé qué, es que lo pasemos tan mal, que es que le tengo pánico, y por todo esto, porque bueno, con el psiquiatra, médicos y tal, y lleguemos a la conclusión que lo mío es hormonal, ¿vale? A mí las hormonas me pegan mentalmente, por eso ahora le tengo pánico a la menopausia. Pero bueno, ya cuando llegue el momento, pues ya haremos frente como podamos. ¿Por qué? Y bueno, al ser hormonal, ¿vale? Por eso ya no quiero ser madre. Me encantaría intentar tener una nena, porque no, somos jóvenes. Pero es que fue tan horrible ahora. Por mis dos hijos, volvería a sufrirlo, lo volvería a pasar. Por ello lo volvería. Pero para tener otra, pues para eso, pues como que no nos compensa, no vale la pena. Y me siento tan bien ahora mismo emocionalmente en ese sentido, que para qué nos vamos a meter otra vez, que a lo mejor luego no pasa, porque cada embarazo es un mundo y tal, pero como ya han sido 2 de 2, uno después y otro durante, y ha sido tan difícil, y ha sido tan doloroso, tan fuerte, que decimos, no, ya he cumplido. Le di un hijo a Nico, un hermanito a Ethan, y los 4 somos súper felices y no necesitamos agrandar más la familia. Así que bueno, lo que quiero decir con esto, que es tú, si me estás viendo, que si te ha pasado algo de esto, te ha pasado cualquier otra, que no te culpes, porque no somos culpables, no somos lo que pensamos. Sé que ahora escucharlo decir de mí parece todo muy fácil, no lo es, lo sé, te lo digo por propia experiencia, porque yo llevo años trabajando en ello, me ha costado muchas terapias, muchos bajones, muchos miedos, bueno, en fin, un sinfín de cosas y nada. Quería contaros, pues esta parte de mi vida, este lado de mi vida sobre, como ya sabéis, los que me conocéis, que yo sufro de ansiedad y la ansiedad a mí me vino por esta fobia de impulsividad.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos por seguirme. Si habéis seguido el video hasta aquí, mil gracias de todo corazón. Y nada, os espero en el próximo episodio aquí mismo, en Cada Quien Su Historia. Gracias.